Hoy en Señor Juez, una historia dura y un testimonio que demoró años de un silencio muy tortuoso. ¿Quién es Sola Gise, la protagonista de esta historia? Le vamos a decir Camila para protegerla. Ella tiene 15 años, fue abusada sexualmente desde los 8 hasta los 11, pero cayó. Cayó bajo la amenaza de que algo podía pasar con su abuela. Y finalmente, luego de un tiempo, cuando se animó a hablar, pasó. Porque era el novio de su abuela quien abusaba de ella desde los 8. 8 años, el abuelastro. La pregunta es, ¿y por qué falló la justicia en este caso? Porque si a ella, cuando habló, hubiera ido a declarar, nada de esto hubiera pasado. Lo que pasó es que una vez que declaró, se animó a contar su historia, la justicia nunca la escuchó. Nunca hubo una cámara En este Gesell. caso se ve una vez más como cuando las situaciones de abuso son intrafamiliares, el chico se queda sin nadie a quien recurrir prácticamente. Y van a ver en este caso, y nos vas a contar, Gise, cómo una situación de este tipo puede escalar durante años hasta llegar a un drama mayor, porque ni se imaginan cómo termina esta historia. Es impresionante, es la historia de Camila, pero la historia también de una familia que sufre las consecuencias de un abuso sexual y del maltrato y la violencia de género. Señor juez. Señor juez, le pido que me escuche. Hoy me voy a llamar Camila, porque por seguridad no quiero decir mi nombre real. Desde siempre mi abuela fue muy importante en mi vida y disfrutaba de vivir con ella. Un día, cuando tenía 8 años, el novio de mi abuela me empezó a decir que yo le gustaba, que era su novia y abusó de mí. ¿Vos dónde vivías? Con mi abuela, acá en Adrogué. ¿Por qué vivías en lo de tu abuela? Porque mi mamá vivía en Capital porque había problemas económicos. Y como no somos 3 hermanas, no podía con las 3 y nos trajo acá con mi abuela. ¿Y qué había pasado en la familia? ¿Tu papá? No sé, si está vivo o está muerto, no sé. ¿Te abandonó tu papá? Sí, la pareja de mi abuela ocupaba ese lugar. Papá le decía. Era muy bueno conmigo antes de que se convirtiera en la persona que arruinó mi vida. ¿Qué pasó? Y empezó a decir que, bueno, que gustaba de mí, pero así de repente, que yo era su novia, que él era celoso, que no quería que tenga novio. Él empezó todo con un chirlo en la cola, me acuerdo. Y de ahí empezó a pellizcar y después buscaba lugares como para besarme, porque no eran pico, no eran nada. Él me besaba y yo tenía 8 años. ¿Por qué no lo contaste? Porque él al principio cuando me apretó así la cola, me dijo, decís algo y mato a tu abuela. ¿Qué cosas te obligaba a hacer? Que le practique sexo oral y él me lo practicaba a mí. Que lo manoseé a él y él me manoseaba a mí, pero muy, muy bruto, muy feo. No paraba un minuto y yo no aguantaba. Era muy violento cuando o me besaba o me manoseaba, era muy violento. ¿Cuánto duró esto? 3 años. ¿Esto cada cuánto era? Todos los días. Todos los días. Cuando mi abuela y mi hermana se iban a comprar o iba al gallinero a darle comer, él aprovechaba cada momento. ¿Qué te pasaba en el cuerpo cuando veías que se acercaba? Me temblaba. ¿Qué sentías hacia él? Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Cuándo te pudiste sacar de encima ese monstruo? Cuando me vine a vivir con mi mamá, a los 11. Empecé otro colegio nuevo allá en Capital, no conocía nada, hice amigos. Esta es la casa donde Camila fue abusada de los 8 a los 11 años. Beatriz, ¿cuándo te enteraste que Camila había sido abusada por el novio de tu mamá? El 2 de febrero del 2017 me entero. Me contó ella porque llegó un día que queríamos venir a visitar a la abuela y bueno, ella en ese momento dijo que no. Le pregunté por qué, porque ella adora a su abuela y me dijo no, porque Carlos es un violador. Y bueno, ahí me enteró como que ella había sido abusada. Decidimos ir a
la comisaría y hacer la denuncia. Aclaré, dije que bueno, que él amenazaba a Camila de que él iba a matar a su abuela si ella hablaba. Está, creo que hasta subrayado esa parte cuando yo declaré, y hasta el día de hoy, nada. Y 1 año y medio después intenta matarla a todos. Intenta matarla, sí. Siempre fui una persona desde chiquita, muy sumisa. Me costó mucho creerle a mi nieta, porque yo no conocía a esta persona. ¿Cómo fue ese día en el que tu agresor intentó matarte? Y discutimos, ¿Por qué estaban discutiendo? porque todo el tiempo le decía a Carlos, decime la verdad, porque vos negas todo el tiempo. Y ella sigue insistiendo que es verdad lo que ella está diciendo. Y no, y lo negaba y decía, no, nada que ver. Jamás, nunca, no lo haría nunca eso. Y ahí, no sé, yo sentí en la cabeza un golpe, no sé si choqué con la cabeza de él o me pegó, y sentí que el alcohol hizo, no sé, prendió el encendedor, no sé qué, y ahí empecé a arder. ¿Hace cuánto? 9 de abril. 4 meses. Sí. Un mes estuve en coma, 1 mes y algo en coma. Después estuve en seguí en terapia intensiva, 2 meses más. Después pasé 1 mes a sala. Los médicos le dijeron 48 a 72 horas de vida. Tiene esta mujer, no se va a salvar. Tiene el 80% del cuerpo quemado. Y hoy estoy en mi casa. ¿Qué sentís de no haberte dado cuenta que en tu propia casa estaba pasando esto? Mucha tristeza me dio. Esto se podría haber evitado si a Camila lo hubieran escuchado hasta Claro. cuando hizo la denuncia. Sí, seguro. ¿Y la justicia no la escuchó? No la escuchó, no hicieron nada. ¿La fiscalía no la llamó? No. Él está preso ahora Sí, por está tu causa, preso, sí. pero no está acusado ni indagado por la causa de abuso sexual. Sí. Yo llegué a pensar, quedé con vida porque Dios quiere que yo vea la justicia. No, nunca me llamaban a declarar. Mi mamá llamaba diciendo que si me iban a citar o cosas así, y no. ¿Qué pensás de esos fiscales que no te escucharon, no te creyeron? No hacen su trabajo, no se encargan. Hasta que no haya una muerte, no van a actuar. ¿Qué necesitas para sentirte mejor, más aliviada? Que él pague cada lágrima, cada no que le decía, pues le suplicaba que no me haga daño y no le importó. Que pague todo y todo. Si me hubiesen escuchado a tiempo, hoy mi abuela estaría bien. Hoy pido que se me escuche, señor juez, para que este monstruo sea juzgado por sus delitos y pague por todo lo que me hizo sufrir. Una historia dramática donde no haber escuchado Claro. a Camila genera otro drama, que es una abuela que no vio, que no supo, con el 80% de su cuerpo quemado. Y el abusador detenido, pero por ese hecho, no por el primero. Está detenido por el intento de femicidio y quien debe investigar los delitos sexuales es la UFI de Lomas de Zamora, encargada de delitos sexuales, que nunca la llamó en 1 año y medio. Y claro, se generó toda esta situación en la familia donde la abuela le decía decir la verdad a Anulfo Carlos Castillo, que es la persona que está detenida, la que intentó matar a la abuela y la que abusó de Camila durante 3 años, desde los 8 hasta los 11. Claro, y fíjate cómo el silencio recién se rompe cuando Camila tiene ya más de 15 años, 16 años. Porque la habían amenazado con que quizás tenía que volver. ¿Qué pasa? Hablamos de una ¿Volver familia- dónde? A la casa del abuelo. ¿Qué pasa? Y con matar a la abuela, Sí, eso siempre que termina estuvo casi latente. concretando la amenaza. Eso estuvo casi latente, pero acá hablamos de familias que también pensamos, ¿por qué la justicia no las escucha? Porque son familias vulnerables, son familias muy de clase media baja, familias muy pobres, que entonces la Bueno, justicia... pero deberían ser las que más escuche la Por justicia. eso, pero ¿por qué la justicia no la llama? Aparentemente no llama a un montón de casos de este tipo, esa Fiscalía de Delitos Sexuales en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque
¿Quién vale más, no? Y eso es lo que se pregunta Camila, ¿por qué no me llamaron? En ese momento Beatriz se había quedado sin trabajo y había que volver a la casa de la mamá a vivir ahí. Entonces dice, bueno, y si no nos vamos a lo de mamá. Y entonces ahí ella salta con 14 Ahí es cuando años quiebra todo y dice, no, Carlos es un violador. Se llama señor juez. Podríamos llamarse señor fiscal, señor receptor de mesa, señora justicia. Digo, hay que ser desgraciado, ¿no? Para meterte en la justicia, que imagino con la necesidad, con el hambre de hacer justicia, de impartir justicia, de que las leyes lleguen a los más vulnerables. Y que te importe un corno llamar a una nena que fue abusada, ¿sí? Ese tipo, después de 1 año y medio, esa persona, ese fiscal, el tipo que lo tuvo que recibir, el que le atendió a la mesa, no debería estar en la justicia. Sería hora, ¿sí?, de empezar a pulir la justicia. Porque hay un nombre, un apellido, alguien que no escuchó a Camila y que permitió que su abuela esté así, viva de milagro. De milagro. Y ella dice que sobrevivió para vivir y para que haya justicia, ¿no?, con Castillo. A quien le costó mucho creerle, y eso también pasa, ¿no? A los menores muchas veces no le creen que hay un delito sexual, que están siendo abusados, pero finalmente cuando un menor habla, por algo es, hay que escucharlo. Y si la familia no lo escucha, es la justicia. Y la justicia en este caso tampoco la escuchó y tuvo consecuencias. ¿UFI? Anulfo Carlos Castillo. ¿Y dónde está la denuncia, La UFI 2 de Lomas de Zamora. Gracias, Gise. De nada.